Vamos a la palabra de Dios esta mañana. Hechos, capítulo 27. Hechos, capítulo 27, versos del 9 al 29. Es el contexto en el que voy a estar hablando, pero vamos a mencionar, a extraer de ahí algunos versos que nos van a llevar a la reflexión en este día. Pero primero vamos a encomendarnos a la gracia de Dios y a su unción. Padre, en esta hora permite que nuestras mentes y corazones estén abiertos para recibir tu palabra. Ella es viva y es eficaz. Permite que cumpla su propósito en nosotros hoy. Padre, que no cedamos a las distracciones y que estemos enfocados en recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. En tu nombre. Amén. Por muchas razones, de las cuales ustedes conocen unas cuantas, estas últimas semanas he estado reflexionando mucho acerca de la fragilidad de la vida. La Biblia nos recuerda a nosotros lo frágil que es la vida y lo vulnerable que usted y yo somos, aunque muchos en ocasiones pretendemos ser Superman, en realidad es que somos súper vulnerables en muchas ocasiones. Y hoy voy a hacer un entre paréntesis en la serie que he venido predicando, oraciones, principios y promesas, para llevarles a través de un poderoso recordatorio de la fragilidad de nuestras vidas, pero también de la inmensidad de la gracia de Dios, a pesar de nuestra fragilidad y vulnerabilidad. Ustedes recordarán que en las primeras horas del pasado jueves, en nuestra comunidad y algunas familias de nuestra iglesia en particular, como Wilmer, Mayelín, Dulce y los niños, fuimos testigos de la furia de un violento tornado. Algunos de ustedes estaban durmiendo y ni cuenta se dieron, que azotó nuestra ciudad a tan solo unas cuadras de aquí. Pasó rasando la parte sur de la iglesia Parkview y por ahí se desplazó y se hizo camino. Es el segundo en 10 años. No sé si recuerda que hace 10 años, y María Elena y María Esther recuerdan, ¿verdad? Y Clara también, porque fue por aquella zona de allá. Y más tarde, ese mismo día, pasé por casa de Wilmer, Mayelín y Dulce, y era evidente mientras conversábamos, y yo percibí que el evento los había dejado profundamente conmocionados, ¿no? La experiencia fue así, fuerte. Fueron profundamente impactados por la violencia y el ataque repentino de ese tornado, que luego estuve leyendo, pasó por aquí en categoría de fuerza 2. Fuerza 2 es nivel 3, porque está fuerza 0, moderado, luego 1 y luego 2. En la escala EF, lo que quiera significar, creo que es Enhanced Fujira, creo que fue el científico, yo no sé lo que es, pero yo sé que es el punto es que pasó entre 115 y 135 millas por hora. Así que imagínense, un tipo de tornado moderado, pero de acuerdo a la descripción, moderado con daños significativos, ¿verdad? Que causa daños significativos. Y hoy les voy a guiar a una historia en el libro de los Hechos que nos habla no de un tornado como tal, pero que nos sumerge en otro fenómeno natural parecido, que también hemos experimentado de ellos aquí en la Florida, en el sur y aquí en Palm Coast. Una tormenta de esas poderosas con vientos huracanados. Y vamos a explorar esta historia para aprender de esta historia cómo podemos permanecer confiando cuando tornados y tormentas azotan nuestras vidas. Porque usted y yo sabemos que en la vida vamos a experimentar tormentas. Y siempre le doy
un parte meteorológico espiritual. O usted ha salido recientemente de una tormenta, o está en medio de una tormenta, o va de cabeza a una tormenta. ¿Cómo respondo? ¿Cómo me comporto cuando experimentamos estos fenómenos en la vida? Cuando las tormentas de la vida pueden ser en categoría 0, pero otras pueden ser tan grandes, fuertes y violentas que no hay una medida en la escala para determinar la fuerza con la que vivo. Usted y yo sabemos también, no solamente que las tormentas son parte de la vida, sino que también hay diferentes tipos de tormentas. Tornados, huracanes, tifones, tormentas en primer lugar que muchas veces nos encontramos en ellas porque el autor principal de esas tormentas fui yo mismo. Las creamos nosotros mismos, las provocamos nosotros mismos y nos metemos nosotros mismos en esas tormentas. Hay tormentas también que tienen que ver con que Dios está trabajando con nosotros. Y no necesariamente tiene que ver con la voluntad soberana de Dios, pero puede ser parte de la voluntad permisiva de Dios. Es decir, que Dios permite que atravesemos por ciertas experiencias tormentosas, estilo tornado, que Él las permite porque Él está trabajando en nosotros, como por ejemplo aquella que vimos hace unos meses atrás en Marcos 6, cuando Jesús anduvo por las aguas, los discípulos estaban en una embarcación y recordamos esa historia, esa escena, pero fueron sorprendidos los discípulos en medio del mar, en una tormenta. Pero cuando nosotros leemos esta historia en Marcos 6, comienza diciendo que Jesús hizo que los discípulos se montaran en la barca. Así que estaban ahí, de alguna manera tenía que ver con Jesús. Jesús no le evitó la tormenta. Debe decirle algo esta mañana. Muchas veces Jesús no va a evitar la tormenta porque el plan de Jesús es mostrarse a tu vida en medio de la tormenta. Trabajar con tu vida. Y estas son aquellas ocasiones en las que en el momento no entendemos, pero que luego cuando la atravesamos, miramos atrás y podemos ver que Dios trabajó en nuestras vidas. Y apreciamos las grandes lecciones que por medio de esa experiencia Dios nos dio. Tome nota de esto. En el trato de Dios con nosotros, muchas veces Él permite ese tipo de experiencias incómodas, entre otras cosas, porque Él está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Lo de Dios no es que estemos cómodos. Lo de Dios es que nuestro carácter se desarrolle siguiendo un modelo, la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Esas son tormentas, pero quizás las tormentas que más nos golpean a nosotros, las que más duro nos dan, son las tormentas en las que nos encontramos por lo que otro hizo o por lo que otro nos hizo. Y estas son probablemente las más difíciles, cuando eres una víctima inocente, cuando no has tenido nada que ver para encontrarte en una situación tormentosa. Tú estás tranquilo, estás descansando en la tranquila madrugada de tu casa, en tu cama, y de repente la violencia de un tornado golpea tu casa. Tú no sabes ni por qué lado viene, porque la casa entera se está sacudiendo y te despiertas y no sabes qué hacer, a menos que seas Andrés, el hijo de Wilmer, que cuando la tormenta golpeó, eso fue impresionante, que una rama de árbol atravesó la pared de la casa, la pared exterior, del otro lado estaba el baño con un espejo, golpeó el espejo y cayeron los vidrios, la ventana de los cuartos, el cuarto del niño también, de los cuartos y el cuarto de los niños, donde estaba Andrés durmiendo. Y Andrés sintió el impacto, me dijo, me asusté, digo, ¿qué hiciste? ¿Te levantaste? Y dice, no me levanté, porque escuché
que habían vidrios, y dijo, y si me levanto y está oscuro me puedo cortar. ¿Qué cosa, no? Yo hubiera estado aquí hoy con los pies sangrando. Andrés no. Tú estás tranquilo y de repente la casa se sacude. Si usted es padre, usted sabe de lo que estoy diciendo. ¿Cuántas veces hemos experimentado el doloroso golpe de una pobre decisión de nuestros hijos? ¿Cuántas veces hemos experimentado el doloroso golpe de una repentina enfermedad en nuestros hijos? Si usted está casado, usted sabe cuántos huracanes y cuántos tornados han venido al matrimonio. Tornados que en ocasiones ninguno de los dos lo provocó. La historia de hoy es el ejemplo. Una embarcación es azotada por una tormenta y Pablo iba a bordo de esa tormenta. No era su culpa. Déjeme decirle algo, las tormentas no tienen favoritos. Los huracanes no escogen, voy a pasar por aquí porque aquí viven los más ricos. O voy a pasar por aquí porque viven los más pobres. Voy a pasar por aquí porque aquí viven los más lindos. Con razón en mi sección nunca pasaron tornados. Las tormentas no tienen favoritos. Ellas entran por donde quiera, azotan a cualquiera. Lo que quiero decir con esto es que ser cristianos no nos hace exentos de tormentas y tornados. Vaya la palabra de Dios, capítulo 27. Verso 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Verso 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hagamos un alto ahí. Les decía que los cristianos no estamos exentos de tornados y tormentas. Pero la pregunta latente esta mañana es, ¿cómo enfrento las tormentas? ¿Cómo enfrento los problemas? Y este pasaje de la Biblia está ahí y nos enseña, entre muchos otros también, en el mismo tema, cómo responder a una crisis. ¿Cómo puedo estar tranquilo en el tornado? ¿Cómo puedo mantener la calma en la crisis? ¿Cómo se puede llegar a este punto de mantenerte confiando y creyendo, venga lo que venga, sople lo que sople? Lo que está pasando aquí en este contexto es que Dios ha permitido que Pablo sea llevado, trasladado como prisionero a Roma. Recuerdan que hemos venido estudiando la epístola a los romanos. Siempre hemos dicho que el deseo de Pablo siempre fue ir a Roma. No pudo ir en el tiempo que él pensaba o que los hermanos lo necesitaban. Escribe la epístola a los romanos y dice, cuando vayan ustedes, recuerdan que hemos estado abundantemente hablando a los romanos, pues finalmente Pablo va a Roma. Pero no va en un crucero, ni va como turista,
va en una embarcación que lo está trasladando como prisionero, ¿no? Y allí en el barco, Dios, de repente las condiciones empiezan a demostrar que algo iba a pasar en el mar, que venía una tormenta, empieza el viento a soplar. Yo no sé cómo es eso, porque yo no puedo quizás imaginarme con exactitud. Pero allí en el barco Dios le dijo a Pablo que le dijera a la tripulación que no salieran del puerto porque se iban a meter en una tormenta. Y ellos ignoraron la advertencia del hombre de Dios. Quizás se impacientaron. Y saben, pensando en la tormenta que nosotros nos metemos, muchas veces nuestras tormentas son el resultado de nuestra impaciencia, de nuestra incapacidad de esperar pacientemente en el Señor. Eso pasa en todas las áreas de la vida cuando no sabemos esperar en Dios. Pero aún así, con advertencia y todo, salieron hacia la tormenta y se metieron en un problema. Y por lo que yo veo aquí en este pasaje, por varias razones. En primer lugar, dice, pero el centurión, Pablo habla, dice lo que va a pasar. Verso 11 dice, pero el centurión daba más crédito al piloto. Este es el experto. Y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Lo primero que me doy cuenta acá es que la tormenta tuvo que ver con que ellos escucharon el consejo erróneo. En este mundo en el que usted y yo vivimos, en esta sociedad, aquí en esta nación en particular, hay millones de ideas descabelladas, miles de ideas descabelladas en este mundo. Hay miles de voces que reclaman y que se atribuyen el grado de expertos en todas las áreas y en todas las esferas. Y las personas se pasan la vida buscando el consejo de lo que ellos consideran son los expertos. Lo que un día te dicen que la máscara te cuida y unos meses después te dicen que no sirven para nada. La gente que te confunde y son los expertos. De lo que un día dicen que descubrieron la vacuna, pero los expertos no te dicen después los efectos secundarios. Los expertos que un día te dicen, está la vacuna, y otro día te dicen, no funciona la vacuna. Y la gente, lamentablemente, muchas veces nos vamos detrás de los expertos, de lo que ellos dicen. Porque hay miles de voces en todas las esferas que reclaman y que se atribuyen el grado de expertos. Y las personas se la pasan buscando el consejo de expertos hasta que encuentran un experto que les dice lo que ellos quieren oír. Yo soy muy buen consejero como pastor para el 100% de las personas que busca mi cuidado pastoral y mi consejo pastoral. Soy buen consejero para el 100% de aquellos a quienes les digo lo que ellos quieren oír. Soy un pésimo consejero si mi consejo no es lo que ellos quieren oír. Buscamos los expertos. Cuando buscamos los expertos erróneos, el resultado es que vamos a terminar en una catástrofe. Le voy a decir a alguien, Google puede ser tu mejor amigo o tu peor consejero. Hoy las personas buscan continuamente el consejo de Almighty Google y piensan que Google es la autoridad. Google es el buscador del internet. Ahora hasta inteligencia artificial. Y esta gente se metió en problemas porque no supieron identificar cuál era verdaderamente la voz experta. ¿Cómo yo sé que la voz que está hablando, que la voz que me está diciendo todas esas cosas, que la voz, cómo yo sé que es la voz la que debo escuchar? Y ellos siguieron al piloto y despreciaron la voz del profeta. Y lo digo más a los cristianos que siempre están buscando el consejo de las redes o que están muy pendientes a lo que este experto en tal o más cual área quiere decir. Si prestas atención primariamente a la voz profética en el sentido neotestamentario, de Dios hablando, si prestas atención al mensaje de Dios, a la palabra de Dios, te vas a sorprender que la palabra de Dios tiene la respuesta y es el mejor consejo. Que la palabra de Dios es suficiente.
Le digo más, si en vez de estar mirando, mucha gente en esta iglesia no pasa, pero por si acaso, si en vez de estar mirando el teléfono o estar mirando Facebook, te pones a tomar notas cuando el pastor está predicando, estarías mucho más equipado y preparado para cuando los tornados y las tormentas de la vida vengan. Muchas veces nos dejamos distraer. Es así de sencillo. Muchos cristianos son aplastados por las tormentas, violentamente sacudidos por los tornados de la vida, porque están prestando atención a las fuentes erróneas y están desestimando. Y déjeme decirle algo. Hay que escuchar a los que verdaderamente son expertos. Pero nosotros no tenemos que escuchar a expertos que lo que nos están diciendo va en contra de la palabra de Dios. Sea cual sea su grado de experiencia, el consejo de Dios. Por eso, mire lo que pasa, dice. Primero escucharon el consejo erróneo. Y a mí me llamó la atención, en el verso 12 dice que siendo incómodo el puerto para invernar, dice que la mayoría acordó zarpar también allí. No solamente escucharon el consejo erróneo, siguieron la opinión y el consejo de la mayoría. Si la mayoría está de acuerdo, debe ser bueno. Mire la Biblia y verá, por ejemplo, que cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, en un punto, la mayoría quería regresar para atrás. Y muchas veces nos metemos en problemas porque simplemente seguimos la corriente de la cultura. Porque nos ponemos de acuerdo con la opinión popular. Si la mayoría dice que está bien hacerlo, entonces tiene que estar bien hacerlo. Si todos lo hacen. Primero tenga en cuenta algo. Si cuán real es eso. Tenga en cuenta si es verdad que todos lo están haciendo. Porque a lo mejor es una cuestión de perspectiva. Ayer uno de los pastores que ministró la juventud, el pastor Carlos Méndez, contaba de su experiencia cuando siendo un joven cristiano con profundas convicciones entró a servir en el Navy. En un ambiente donde todos sus amigos no eran cristianos. Y testificaba cómo por la gracia de Dios no hizo lo que todos hacían. Y habló de cómo Dios te va a usar cuando tú no te comprometes con la opinión de la mayoría simplemente porque es la opinión de la mayoría. Hay una frase que se usa mucho para afirmar que la mayoría siempre tiene la razón y de hecho que siempre deberíamos seguir a la mayoría, y es una frase en latín, Vox Populi, Vox Dei. Usted ha escuchado, quiere decir la voz del pueblo, es la voz de Dios. Pero esa misma frase es en realidad un ejemplo de todo lo contrario, porque esa expresión en su contexto más amplio, lo que verdaderamente está diciendo, mira de dónde sacan esa frase. Esa frase la sacan de un contexto donde está diciendo esto, y no hay que hacer caso a lo que siguen diciendo que la voz del pueblo es la voz de Dios. No hay que hacerle caso, pues traen la voz del pueblo y la voz de Dios. Dice, no hay que hacerle caso, dice, ya que el desenfreno de las multitudes está siempre muy cercano a la locura. En la misma frase es un ejemplo, ¿por qué? Dice, Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, y todo el mundo, la voz del pueblo es la voz de Dios. Hay que hacer lo que la mayoría diga, lo que las multitudes digan, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero repetimos lo que estamos oyendo y nos damos cuenta que la misma frase prueba el punto que estoy diciendo. Porque la frase dice, no hay que hacerle caso. Porque muchas veces las multitudes están locas. Eso es lo que está diciendo. Y la voz de la mayoría no siempre es la voz de la sabiduría. La voz de la mayoría no siempre es la voz de la verdad. Escucharon el consejo equivocado, siguieron la Vox Populi porque pensaban que era la voz de él, y en tercer lugar hicieron lo que especialmente cualquier cubano que vivió dentro del sistema de la dictadura que hay allá sabe que nunca se debe hacer.
hacerle caso al parte meteorológico. Nunca. Porque ellos dicen, salga que el día va a estar de maravilla. 10 minutos después te cayó el chaparrón, ¿no? Esta gente confió en el parte meteorológico. ¿De qué estoy hablando? Bueno, miren lo que dice el verso 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Confiaron en las circunstancias, porque parecía que con esto ya está bien. ¿Por qué nos metemos en problemas, usted dijo? Porque confiamos muchas veces en las circunstancias. Pero si está así, está pasando. Si las circunstancias son favorables, tiene que ser de Dios. El hecho es que es una locura ignorar lo que Dios nos dice, aun cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. Piensen en eso. Puede que parezca bueno, este es el punto. Puede que parezca favorable. Pero es una locura ignorar que Dios nos esté diciendo, porque te parezca bueno y favorable, no quiere decir que viene de mí. Ignorar eso es el camino al caos. Y eso lo vemos muy a menudo, que nos dejamos guiar, por ejemplo, por nuestros sentimientos. Personalmente, muchas de las experiencias tormentosas que he tenido en mi vida han sido el resultado de un impulso de emociones, así de sencillo. La única vez que las emociones dieron en el blanco 100% fue cuando me enamoré de su lema. Pero las grandes tormentas de mi vida han tenido que ver por mi impulso, porque no he consultado a Dios, porque me dejé llevar por mis emociones, porque me pareció que esto era lo que necesitaba y el resultado fue que terminé en una tormenta. Escucha, hermano y hermana, que sea bueno no necesariamente quiere decir que no hay otra cosa mejor. Que sea bueno no quiere decir que viene directamente de Dios. Que brille no quiere decir que tiene la luz de Dios. Hay mucha gente que parece ser luz, que parece ser excelente. Que la oportunidad se te presente como lo que exactamente deseas, no quiere decir que es exactamente lo que Dios quiere para tu vida. Y aquí está el problema. Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban y en cuestión de horas estaban en una tormenta. Tenemos que ser cuidadosos, iglesia. Tenemos que buscar de Dios y discernir. Porque si no nos va a pasar lo que le pasó a aquella gente. Verso 15 dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Verso 17 dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. En otras palabras, tuvimos que rendir nuestra trayectoria, abandonamos nuestras metas. Nos puede pasar a nosotros que se nos olvide lo que es más importante y terminemos a la deriva, sin rumbo, a merced de los vientos. No sabemos para dónde vamos, para dónde sopla el viento, no nos queda más remedio. Las tormentas tienen el potencial de desviarnos del curso, de desenfocarnos. Teníamos un plan. Mañana, el jueves pasado para algunos, durante las tormentas que hemos experimentado mucho, mañana me levanto y este es el plan para el día y no anticipaste algo porque no lo esperabas. Vino un tornado, vino la tormenta, adiós a los planes, todo se desajustó. Y especialmente en aquellos tiempos no tenían los instrumentos de navegación con lo que contamos hoy, computadoras, satélites y todas esas cosas. Ellos se guiaban por las estrellas, pero la Biblia dice que por muchos días lo que les servía de guía a ellos, no pudieron ni siquiera verlo, porque no se veían ni el sol ni las estrellas, no tenían cómo orientarse, estaban en tinieblas total. ¿Y qué pasa si te sorprende una tormenta y estás en oscuridad total? ¿Qué pasa si te sorprende una tormenta y no tienes los instrumentos de navegación sofisticados? ¿Qué pasa? Simplemente quedas a la deriva. Te conviertes en el juguete de las olas y de los vientos y vas de un lado a otro sin dirección alguna, sin rumbo.
Y algunas veces en la vida parece ser así. Te metes en un problema, en una circunstancia y estás siendo sacudido por las olas de un lado a otro. No sabes para dónde vas y te enfrentas a fuertes corrientes contrarias. Tan fuerte que quieres renunciar, tan fuerte que quieres tirar la toalla, que empiezas a sentirte como que esto no tiene sentido. ¿Para qué seguir batallando? ¿Para qué seguir perseverando? ¿Para qué seguir luchando? Aquella gente quedó a merced de los vientos, y si nosotros no somos cuidadosos, iglesia, diligentes en lo que espiritualmente necesitamos ser diligentes, vamos a quedar igual. Y en ocasiones, para salvarte, para salir a flote, entonces te vas a ver obligado a hacer lo que aquella gente hizo. Verso 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. El hermano Ángel Luis me contaba algo que captó mi atención, y tiene que ver con lo que pasa durante la tormenta, no necesariamente durante la tormenta, sino después de la tormenta, después, en el aftermath, como le dicen. El hermano Ángel trabaja para la ciudad y trabaja también, por lo que me cuenta, con lo que tiene que ver con situaciones de emergencia, cuando hay inundaciones, fenómenos y todo eso. Así que si la zanja de su casa no lo deje que se vaya de aquí hoy, que vaya y busque la retroexcavadora esa que tiene. Pero dice que después de la tormenta, cuando ha llovido mucho, como llovió en estos días, la acumulación de agua en los canales, sobre todo si las personas que estaban supuestas a hacer su trabajo no lo hicieron, no te preocupes, we're not going to get anybody in trouble from your department. Pero las personas que tenían que asegurarse que todas las tuberías, los desagües estaban en condiciones óptimas, no hicieron su trabajo, empieza a acumularse el agua, después tiene que venir Ángel con su equipo de obreros y de trabajo y de retroexcavadora, porque el agua comienza a acumularse, y dice que cuando esa agua comienza a acumularse, que empieza a correr esa agua, nosotros no somos capaces de imaginarnos a plenitud, a menos que lo hayamos vivido, la fuerza del agua. Dice que empieza, y sobre todo aquí en Florida, me decía que todo es arena, empieza a arrastrar y puede crear desestabilizar de tal manera el entorno que hasta las casas se pueden, no solamente llenar de agua, pueden derrumbarse. Potencialmente, no es solamente lo que podemos experimentar en medio de la tormenta, sino lo que queda como resultado de haber pasado por esa tormenta, si al pasar por la tormenta no consideramos lo más importante, la presencia de Dios. Dice que esta gente había llegado a una situación desesperada. Se comieron todo lo que pudieron a comer y empezaron a tirar todas las cosas por la borda. Muchas veces nos sucede igual. Comenzamos a deshacernos de muchas cosas en la vida durante la tormenta. Primero la carga, me imagino, luego la comida, los aparejos de la nave, no sé. Por último, ellos mismos. Y el punto es este. Muy a menudo cuando usted y yo nos encontramos en una crisis, en una tormenta, somos tentados a deshacernos de muchas cosas que son preciosas y valiosas para nosotros. Esas cosas que nosotros estimábamos como de gran valor. Tenemos la tendencia de tirar, de descartar esas cosas porque estamos bajo presión y queremos deshacernos de todo. Y reaccionamos impulsivamente, emocionalmente. Y buscamos qué es lo próximo de lo que tengo que deshacerme. ¿De qué más hay que deshacerse? Y muchas veces renunciamos a nuestros sueños, renunciamos incluso a otras personas. Nos sentimos como que queremos descartarlo todo, deshacernos de todo, desaparecerlo todo. Nos sentimos como queremos renunciar. Y llegamos a ese punto de derrota en el que ya ahora no es solamente estas cosas las que perdimos, ahora hemos perdido hasta las esperanzas. Y dice el verso 20 que no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, dice,
ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y esto es lo último que se echa por la borda. Imagínense, varios días en tiniebla total. No hay dirección, no saben para dónde van. Están en una embarcación pequeña, no era un barco sofisticado, en medio del mar, y están siendo sacudidos por los vientos y por las olas. Ya se han despojado de todo, han perdido el control de la embarcación y llegan a este punto. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Dijeron, se acabó, este es el fin. Quizás alguien se sienta aquí hoy, así hoy aquí, en este lugar. Les voy a enfatizar algo más. No se distraigan. Hace un ratito dije, y siento en mi espíritu repetir esto. Hace un ratito dije, si cuando estamos en una predicación, en un sermón, en una enseñanza, estamos enfocados en otra cosa que no es recibir lo que Dios tiene para nosotros, no te quejes cuando venga la tormenta y no sepas cómo responder. Si el pastor está predicando y tú estás entretenido en cualquier otra cosa, no te quejes que te hayas perdido lo que te tocaba escuchar porque estábamos haciendo otra cosa. Somos muy fáciles. El enemigo es astuto en hacernos desviar del enfoque. Porque él no quiere que tú estés equipado. Él no quiere que tú estés preparado. Él no quiere que tú estés prestando atención a nada de lo que está pasando aquí. ¿Saben por qué? Porque él sabe que aquí el Espíritu de Dios está hablando. Aquí el Espíritu de Dios está trabajando. Aquí la palabra de Dios está siendo predicada. Aquí el Espíritu Santo está preparándote para vencer. No aquí. Aquí es fácil vencer. Para vencer allá afuera. En la vida real. Para vencer allá afuera. Y quizás, por eso le digo, presta atención. Quizás hay alguien que se siente así hoy. El tornado categoría F2 que pasó por la sección B es nada comparado con la tormenta que usted está pasando en la vida. Y este no es un tornado normal, porque el que tú estás experimentando, quizás para alguien esta mañana se ha quedado estacionado. ¿Sabe que en la vida hay tornados y tormentas? Y no importa si es uno o si es el otro, la verdad es que usted y yo no queremos ninguno. Yo digo, ¿cuántos de ustedes quieren un tornado mañana? Levanten la mano. ¿No? Desquiciado quizás, ¿no? Y hay diferencias. Las tormentas, por ejemplo, se pueden predecir, aunque no te digan el rumbo exacto. ¿Ustedes han visto cómo predicen el rumbo de las huracanes aquí? Te ponen un mapa con 700 rayitas. Así hasta yo soy meteorólogo, de eso, ¿no? No esta lengua yo, meteorólogo, ¿no? Espagueti, dicen el espagueti, pato, whatever they call it, ¿no? Pero aún así se pueden predecir hasta cierto punto. De hecho, todavía hay un punto en el que puedes prepararte, en el que puedes sellar las ventanas, en el que puedes poner los sacos de arena para que el agua no entre por la puerta del garaje, por algún otro lugar. O simplemente hay un punto en el que todavía te puedes montar en tu vehículo y salir e ir en dirección contraria. Tormentas. No te sorprendió porque te dijeron que venías, pero también hay tornados. Esos que vienen repentinamente, cuando no escuchas la alarma y de repente todo lo que sientes es el golpe fuerte. O escuchas la alarma y lo único que puedes hacer es meterte en el lugar más seguro de la casa. Wilmer, no es la sala. El lugar más seguro de la sala. La próxima vez corra para otro lugar, se ve que ustedes no han estado aquí en Florida. Ahora les voy a decir por qué estaban en la sala. Tornados vienen. Pero, ¿qué si te pasa lo que le pasó a Dulce? El tornado vino, rompió una ventana y ella siguió roncando. Vienen repentinamente. ¿Sabe que una de las razones por las que a las tormentas sí se le pone nombre y a los tornados no es porque no hay tiempo ni para ponerle nombre? ¿No? Solamente la categoría. Pero hay otro tipo de tornados, que es el más raro, es el menos común. Se llaman tornados estacionarios. ¿Qué tiempo estuvo más o menos el tornado por donde ustedes? Solo 3 minutos.
no duró 2 o 3 minutos. Imagínate que hay un tipo raro, que las condiciones atmosféricas a veces crean la posibilidad de que el tornado no se mueva, sino que se quede estacionado. Imagínate, Wilma, si hubiera sido de ese tipo. Usted quizás está siendo sacudido. Usted ha estado quizás pensando hasta renunciar, porque no es un tornado que está pasando. Como que vino para quedarse. Los cubanos lo tendríamos que poner en la libreta de la Oficoda, porque se va a mudar para acá. Los hermanos de otros países no saben lo que es eso, pero bueno, otro día les explico. Y quizás ha llegado a este punto. ¿A qué dónde quiere llevarte para reflexionar? Se acabó. Y tú ves lo que está pasando, la tormenta en la vida de tus hijos, de nuestros hijos. Y dices, no hay esperanza. Esta es una situación imposible. Quizás fue una tormenta predecible, pero fue inevitable, al menos desde tu perspectiva. Quizás te viste venir la tormenta, pero pensaste que estabas bien preparado y cuando vino te diste cuenta que no estabas preparado. Quizás confiaste en el parte meteorológico y el vecino que sabe todo, que te dijo, no, tranquilo, eso por aquí no pasa, por aquí nunca pasa. ¿No? O quizás escuchaste y aprobaste el desenfreno de las multitudes. O tal vez lo que has experimentado es un tornado en medio de la madrugada. Te sorprendió, no lo esperabas, pasó de largo, fue solo unos minutos. O quizás es uno de esos casos raros en que el tornado parece que no se va a mudar de vecindario. Y te sientes que no hay salida, que no hay remedio, como aquella gente en la historia. Y tú también te has despojado de todo. Y por último, tiraste por la borda también tu esperanza. Contaba Wilmer que cuando aquel tornado golpeó su casa, finalmente ellos se encontraron en la sala, invocando a Dios. Y algo supieron ustedes, algo que la gente en aquella barca no consideró, pero que había uno que sí lo sabía. Algo que muchas veces que nosotros olvidamos, que sople de donde sople, como sople y para lo que sople, Dios está en control. Aquella gente no lo consideró, quizás porque lo ignoraban o porque no le dieron importancia, prioridad, pero en medio de la historia hay algo que se nos recuerda a nosotros hoy, que incluso en las circunstancias y experiencias más desesperanzadoras de la vida, Dios es la única y más grande fuente de esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Y la parte tremenda de esta historia es la reacción de Pablo, una actitud completamente diferente a la actitud de los marineros. Los marineros los expertos están espantados, están sin esperanza, están deprimidos, no saben lo que van a hacer. Se han deshecho de todo, han estado a la deriva por varios días y por último han perdido las esperanzas. Pero por su parte vemos a Pablo que él está calmado, que él está confiado, que él está dando consejo, que en medio de la crisis está lleno de valor, una reacción de confianza. La pregunta esta mañana, ¿cómo respondes a las dificultades de la vida? Porque cualquiera puede ser un cristiano cuando todo está de maravilla, cuando todas tus oraciones están siendo respondidas como tú esperabas que respondieran y mejor todavía, cuando tu salud está perfecta, cuando tu trabajo está en su mejor etapa, cuando todo está excelente alrededor tuyo. Muchos recordamos aquel coro que decía alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien. ¡Qué bueno es! Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, es cosa buena, decía el coro. Pero la prueba de nuestra fe, el examen de nuestra fe, radica en cómo respondemos nosotros cuando los problemas vienen a nuestras vidas y cuando somos tentados a tirarlo todo por la borda, a rendirnos. Las crisis en realidad dan a conocer quiénes somos nosotros en Cristo y qué esperamos de Él. Debo decirle que la forma de conocer a un cristiano no es por cómo habla, no es por cómo se expresa. El carácter no se refleja en la forma en que tú oras. Tú puedes ser el más inocente orando. Tus palabras pueden que otro muy experto las mire y diga, este no sabe lo que está diciendo. Pero lo que revela quién verdaderamente somos en Cristo es nuestro carácter. Alabado
la busca en Google. Pero ¿cómo respondes a la crisis? ¿Cuán fuerte es tu fe en Dios cuando viene la crisis? Alabado sea el nombre del Señor. No me digas cómo hablas. Dime cómo crees. No me digas cómo te expresas. Dime cómo confías en el Señor. ¡Aleluya! ¿Qué haces cuando todo parece derrumbarse? ¿Qué haces cuando los árboles gigantescos son arrancados de raíz y la rama traspasa la pared de la casa? ¿Cómo te comportas? ¿Qué haces cuando eres zarandeado por los problemas de la vida? Le digo una última cosa. Sencillo. Salmo 125, verso 1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Reconoce quién es Dios y confía en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que necesitas hacer es no desesperarte, no tratar de salir de la situación por ti mismo. ¿Usted se imagina a Wilmer esa madrugada? El huracán pasando, todo lo que estaban experimentando, y que en vez de ir a la sala a correr con su familia para invocar a Dios, hubiera abierto la puerta, vámonos, para resolver por ti mismo. Lo que necesitas hacer es, Pablo dice, ¿cómo puedo confiar? Pablo estaba fundamentado en algunas cosas esenciales de la vida cristiana. Verso 22 y 23, lo voy a leer los dos. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Déjenme decirle que en la crisis, al que confía, en el tornado, al que confía, en la tormenta, al que confía, todo se le revela. Cuando la gente no puede ver a través de los vientos y en la oscuridad, el que confía en Dios puede ver. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta es la declaración de una persona confiada. No se preocupen, esto va a pasar. Sí, vamos a perder la nave, se van a perder algunos árboles, pinos, algunas naranjas van a volar. Gloria a Dios, que mis culantros permanecen como el monte de Sión. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo sabía? Por eso digo que al que confía y busca de Dios, Dios se manifiesta a él. Dice el apóstol Pablo, porque esta noche, cuando ustedes estaban corriendo y tirando cosas por la ventana, cuando ustedes no sabían para dónde iban, cuando ustedes mirando las estrellas, cuando no se ve ninguna estrella, esta noche cuando ustedes estaban entretenidos en bobería, cuando estaban en Facebook a las 3 de la mañana, cuando estaban en Instagram, cuando estaban haciendo YouTube y todas esas cosas bonitas que le pones like, yo estaba orando. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y vino el ángel del Señor, vino el mensajero del Señor. Déjame decirte, porque muchas veces no escuchamos la voz, no vemos al mensajero de nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque no estamos buscando de Dios, así de sencillo. Y estuvo conmigo. Y hay muchas cosas que las tormentas ocultan. El agua, la oscuridad, los vientos no te permiten ver las estrellas. Pero en la vida de quien sabe quién es Dios y confía en Él, muchas cosas van a desaparecer de tu vida. Pero nunca dejarás de ver el rostro de Dios. Puede que no con tus ojos físicos, pero aún cuando tú digas dónde está el rostro de Dios. Esta mañana estábamos orando con mi esposa aquí. Le dije al Señor, Padre, esa Biblia está abierta. Esta Biblia tiene 100 y pico de años. Ya, es la que llevaba el hermano Luis Rojas a la escuela dominical. En el bolsillo de atrás. Y me levanté y dije, Señor, ahí está tu palabra abierta. Voy a ir a leerla. Pongo mi dedo en el versículo favorito de una hermana, Marta Bertot, que era miembro aquí de esta iglesia. Bueno, está en inglés, pero yo entendí lo que decía. Porque al que confía todo se le revela. Te haré entender
y te enseñaré el camino por el que debes andar. Qué buena mañana, qué buena manera de empezar un culto dominical. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Salmo 32:8, y luego dice, aun cuando tú no puedes ver su rostro, aun cuando tu mirada no se cruza, no encuentras los ojos del Señor, Él dice, take it easy, porque yo te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino por el que debes andar. Y cuando tú no me veas a mí, no te preocupes, dice ese salmo, porque sobre ti fijaré mis ojos. Alguien dice amén esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios le envió un ángel para decirle, yo estoy contigo. No importa lo que tú estés viendo, yo estoy contigo. Dios no ignora lo que está pasando. De hecho, en la Biblia, uno de los nombres con los que Dios se revela es Jehová Shammah. ¿Qué quiere decir? El Dios que siempre está presente. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta es una de las realidades de la Escritura. Dios lo dice una y otra vez, no te dejaré, no te desampararé. Yo estoy con ustedes todos los días. No les voy a dejar huérfanos, les voy a dar mi Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y miren qué dice, porque esta noche ha estado conmigo. Pablo, no temas, es necesario que comparezca. Verso 24. Ay, hermano, no voy a terminar porque esto es tremendo. Pues Dios dice, cuando Dios viene, José Martí dijo, al que vigila, todo se le revela. Eso no lo enseñan en Cuba, porque es una frase espiritual, por supuesto, pero lo dijo. Dios le dijo, tranquilo, Jaime, yo tengo un plan para tu vida. Y no hay tormenta que impida que tú llegues donde yo te quiero llevar. Pablo quería ir a Roma y no podía ir a Roma. Y le escribe a los hermanos en Roma. Dice, tengo ganas de ir, pero no me alcanza, no sé lo que le alcanza. Pero no hay tormenta suficientemente poderosa que esté enfrentando su corazón, que impida que lo que Dios tiene para ti se cumpla. No lo hay, confía en Él, reposa en Él, búscale a Él, porque al que vigila todo se le revela. Y cuando vino el ángel de Dios, le dijo exactamente eso. Y se le reveló el mensaje. Pablo, no temas, porque con la terminal, cuando cogiste la guagua, el bus, decía ruta Hechos 27. Vas directo a Roma. Y se va a levantar lo que se tenga que levantar. Y el enemigo va a agitar el mar. Luz en nuestro hogar, donde quiera. Pero Dios dice, esta ruta no hay quien la impida. Lo que tengo para ti va a cumplirse. Porque yo soy el Dios de propósito para tu vida y no hay viento, no hay enemigo que pueda detener el avance de aquellos que confían en el Señor. Por lo tanto, tengan ánimo, dice. Te conozco su presencia. Y dice Pablo, la frase ahí para llevarnos ya, para que se vayan a almorzar. La frase ahí termina Pablo diciendo, tened buen ánimo. Muy fácil decir ánimo, como decimos allá en Tamaulipas. Échale ganas. Pero a veces tú no tienes ganas de echarles ganas.
¿Cierto, Tinita? Ya a veces no. ¿A poco? Échale ganas. No, Pablo no le dijo échale ganas por échale ganas. ¿Está listo para él? Échale ganas, dice Pablo. Porque va a pasar como Dios ha dicho. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien dice amén esta mañana. Échale ganas, porque va a pasar lo que Dios ha dicho y lo que Dios promete. Dios lo cumple. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás estás en medio de una transición en tu vida y dices, habré hecho bien. ¿Será que tengo que regresar para atrás? No veo el rostro de Dios. Dice Dios, no te preocupes, yo te estoy mirando a ti y mi propósito se va a cumplir en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. La pregunta es si estás confiando. La pregunta es, ¿cómo yo sé que estoy confiando en Dios? Porque estoy orando. El que confía ora, esas dos cosas van juntas. Y algunos de ustedes han experimentado una crisis devastadora. Sus problemas les sobrecogen, le abruman. Estás confiando, estás orando. Y al que ora le voy a decir lo que pasa. Dios le habla. ¿Qué te ha dicho Dios? Usted puede que pierda la carga, puede que pierda la demarcación, puede que pierda los aparejos, puede que te mojes un poco, que el viento te despeine. Bueno, a mí no tanto, pero algunos de ustedes. Pero no vas a perecer. Que Dios te ha concedido. ¿Cuántos padres aquí reciben esta palabra esta mañana? Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Dios te regaló. Dios te dio. Créelo esta mañana. Todos los que navegan en la embarcación de tu casa. Yo lo recibo para mis hijos. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso me dice muchas cosas. Recuerde que en estas últimas semanas los mensajes han sido en el tema de la oración, principios y promesas. Y si estás en una crisis ahora mismo, la pregunta es, ¿a quién te estás volviendo? ¿Y en quién estás confiando? Aquella gente se destabilizó, pero Pablo estuvo firme. No pierdas de vista, porque mientras los otros miraban a Euroclidón, como se llamaba la tormenta, mientras los otros estaban mirando a Euroclidón, los ojos de Pablo estaban en el Dios Todopoderoso. ¿Cómo sé que estoy confiando? ¿Cómo mantengo la calma en la crisis? Yo recuerdo que en el año 2016, cuando Matthew, el huracán, no mío, ese otro huracán, cuando Matthew, el huracán, pasó por aquí en 2016, yo recuerdo que Clara me contó que, tú sabes que cuando está el huracán, yo no sé, pero nosotros somos terribles nosotros, pero cuando el huracán está, sentimos la tentación de abrir un poquito la puerta, de ir a mirar por la ventana. En todo Bangkok hubo una persona que no se movió de su silla durante todo el huracán, y ese fue Paco. Paco, el esposo de su hermana que está en la presencia del Señor. Paco así. El huracán soplando, me imagino que Sara Clara así mirando, ¿no? Dice, ¿para dónde viene el viento? Ahora está soplando por aquí, ahora no soplando por acá. Y Paco, como que nada estaba pasando, ¿no? Con esa ecuanimidad. Necesitamos llegar a un punto de confianza, y de aquí es donde se fundamenta todo. Pablo no confiaba simplemente porque era lo que religiosamente debía hacer, sino porque Pablo estaba fundamentado en lo que Dios había dicho. Amén. Aquí está la clave. Olvídate si es Euroclidón. Confía en el Elión, el Dios Todopoderoso, el dador de su palabra. Y el que quiera distraerse, que se distraiga. Pero el que quiera saber cómo responder a las crisis, cómo mantener
la calma en la crisis, cómo estar tranquilos en el tornado. Todo lo que tiene que hacer es conocer y creer al Dios de la Biblia. Amén. Jesús es el Señor. ¿Quieres ponerte de pie? Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Amén. Aleluya, por supuesto. Aquel himno decía: feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Iba a decirle: Daniel, ¿nos acompañas? Pero no tenemos un piano. ¿Cómo poder estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Yo no sé usted, pero yo estoy súper edificado esta mañana. Mandó una canción muy famosa por muchos años. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. ¡Aleluya! ¡Dáselo fuerte, Señor! Y ahora te pedimos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los aquí presentes, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vaya en paz en medio de cualquier cosa.